Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a explicar lo que es el módulo 3.4, la elaboración de la documentación del sistema informático. Este video servirá como repaso o retroalimentación para los estudiantes que cursan esta materia o asignatura técnica. Vamos a darle inicio a esta pequeña exposición o repaso. Los temas a desarrollar son los siguientes: importancia de documentar, estrategias para organizarse, herramientas tecnológicas y colaborativas para desarrollar un proyecto, manuales, manual de usuario, manual del programador, estructura de la documentación final, conclusiones. Muy bien, el primer tema es la importancia de documentar. En muchas ocasiones tenemos que estar presentes, ya sea en el estudio, trabajo o en alguna otra área de vida, en conferencias, seminarios, exposiciones y por lo general en cualquier charla informativa. En todas estas ocasiones es normal llevar una libreta para poder tener en ella aquella información que puede ser olvidada por nuestra parte. En los proyectos de tecnología utilizamos técnicas y métodos de recolección de datos. Esto forma parte muy importante ya que por este medio se pueden definir variables de estudio y soluciones a problemas. Documentar toda la información de nuestro proyecto demuestra todo el trabajo realizado. Representa la organización, disciplina y esfuerzo de todos los integrantes del equipo o de un equipo. Muy bien, a continuación estamos observando lo que es la importancia de documentar. Yo he podido resumir en estas palabras la importancia de documentar. Pero para ustedes, en resumen, es muy importante tener un buen documento porque el documento va de lado con la creación del software. A veces nosotros evadimos este punto importante y decimos que la documentación es aburrida, que la documentación no es importante, que la documentación pues no es de darle mucha prioridad, lo más importante es el software y su calidad. Pues realmente es cierto, el software y su calidad es muy importante, pero para poder crear un software de calidad tuvimos que haber hecho o realizado diferentes procesos. Estos procesos nos dan la certeza de que realmente el software es de calidad. En la documentación, nosotros documentamos todos esos procesos que hacen visualizar o hacen viable el proyecto tecnológico que sea factible. Por eso elaboramos una factibilidad técnica, operativa y financiera. Y eso lo presentamos en la documentación final. Entonces, la documentación es sumamente importante para poder hacer o asegurar que realmente el proyecto es viable. Vamos a pasar al siguiente tema, que sigue acorde a la importancia de documentar. La buena documentación del proyecto beneficia al desarrollador, a los usuarios, a otros desarrolladores. Vamos a ver por qué se dice que la buena documentación del proyecto beneficia al desarrollador, a los usuarios y a otros desarrolladores. En primer lugar, la buena documentación del proyecto beneficia al desarrollador porque obtiene credibilidad con el documento. Adquiere por medio del documento, el desarrollador también se asegura, que es lo que mencioné anteriormente, que el proyecto sea factible, que llene los requerimientos o requisitos de un proyecto tecnológico que va a ser operacional o funcional. Entonces, la buena documentación del proyecto beneficia al desarrollador. Si el proyecto es viable, si el proyecto funciona, entonces el desarrollador adquiere también un prestigio. Muy bien, los usuarios, ¿por qué son beneficiados los usuarios con un documento? Nosotros creamos un manual que se llama de usuario. Al crear un documento que facilite poder llevar la información o la
utilidad del producto, entonces para el usuario se le va a hacer mejor poder utilizar o mejor poder usar y adquirir de manera correcta el software. Por ejemplo, tal vez adquirir no entraría en este término, pero sí utilizar o usar. En el caso de los usuarios que utilicen un sistema web, vaya, pongamos de ejemplo un, un sistema de biblioteca. Un sistema de biblioteca, los usuarios que van a hacer uso del sistema son aquellos que van a estar a cargo del registro, ¿verdad? Las personas que están viendo qué libros llevó tal persona, qué libro devolvió tal persona. Entonces, quienes van a estar allí son los que llevan el registro. Ellos solo van a utilizar el programa. Pero ahora vienen los desarrolladores, los otros desarrolladores, los que le van a dar el mantenimiento al sistema. Esos son aquellos a los cuales se les ha dado el sistema para poder actualizarlo, para poder ir modificando, haciendo modificaciones. Para eso necesitan un manual que es el manual del programador. Entonces, la buena documentación del proyecto beneficia al desarrollador, a los usuarios y a otros desarrolladores. ¿Por qué? Porque si los documentos están bien elaborados y bien explícitos o estructurados, las personas que van a hacer función de ese sistema van a poder hacer que el sistema sea operacional o funcional, y de esta forma obtenemos lo que es la factibilidad operativa del software. Muy bien, las estrategias para organizarse. Lo primero es escoger un método o metodología para aplicarla. Por lo menos debemos de saber qué es una metodología. En el módulo o en la asignatura se dio un PDF y alguna información adicional, videos y cuestiones que beneficiaban al contenido, ¿verdad? Que eran adicionales y que beneficiaban a que el estudiante pudiera entender. Mencionamos acerca de las metodologías de testeo de software y les mencioné que estas metodologías lo que hacen es asegurar la calidad del software. Y mencionamos la metodología de Scrum. Hablamos acerca de las historias de usuario, los roles, los sprint, lo que era el tablero y lo que era acerca también de los objetivos. Y mencionamos también las estimaciones. Todo eso se mencionó en la metodología de Scrum. Entonces, escogimos un metodología para aplicarla y fue la de Scrum. Son estrategias para organizarse. Establecer los roles de trabajo. Los roles de trabajo, en ese caso, nosotros utilizamos la metodología de Scrum. Entonces estaba el cliente, el Product Owner, el Scrum Master, el team, que es el equipo. Y todo esto son los roles que definen o que están en esa metodología. Entonces, ya establecimos los roles de trabajo. Cuando se trabaja en equipo, entonces es muy importante tener presente estas 4 estrategias. Yo lo pongo como personal, pero puede ser que existan muchas más estrategias para organizarse porque se va a adecuar al entorno o a donde se está trabajando. Elaborar un plan de trabajo. El plan de trabajo debe visualizar o debe de establecerse de acuerdo a los recursos que están presentes y cómo van a hacer para poder hacer funcionar todo ese trabajo. O sea, el plan de trabajo debe ser con ideas realistas, con cuestiones que realmente son reales. Muy bien, establecer metas y objetivos reales para operar, es lo que les estaba diciendo. Van a establecer las metas hacia dónde quieren llegar con ese proyecto, hacia qué personas se van a dirigir. Por eso es importante también la metodología de investigación y la técnica. Todo esto facilita que se pueda poder recolectar también los datos adecuadamente. Muy bien, herramientas tecnológicas y colaborativas para desarrollar un proyecto. La palabra herramienta
es un concepto que comúnmente definimos como un elemento útil para solventar un problema ya sea técnico, operativo y financiero. En el entorno de desarrollo de software hay herramientas tecnológicas y colaborativas que nos brindan la facilidad de comunicación y el trabajo en equipo. Herramientas tecnológicas y colaborativas. Muy bien. A medida que ha evolucionado el tiempo o ha aumentado lo que es el conocimiento, se han creado diferentes tipos de herramientas tecnológicas y colaborativas. Y estas son aquellas que facilitan la comunicación entre los miembros de un equipo. También son aquellas que facilitan también el trabajo colaborativo, el trabajo en cooperación con otros o con otras. Entonces, algunas de esas herramientas yo mencioné en clases que eran Trello, Drive, también si utilizamos Google Site, podemos utilizarlo también en trabajo colaborativo porque todos pueden estar en conjunto trabajando en un documento. Entonces, todas aquellas herramientas que facilitan la comunicación entre el equipo, que facilitan la cooperación, son herramientas tecnológicas y colaborativas. Entonces, en términos adecuados a lo que estamos realizando en el desarrollo de software, aquellas aplicaciones o programas que hacen que nuestro trabajo sea mucho más fácil en conjunto. Muy bien, vamos a hablar ahora acerca de los manuales. Cuando compramos un dispositivo o aparato electrónico, en el empaque o caja nos dan las instrucciones de uso a través de un manual. Muchas veces omitimos como consumidores la lectura de este y luego nos vemos en problemas cuando utilizamos el producto. Los manuales son los documentos que hacen posible comprender la utilidad, funcionalidad y la estructura del producto o servicio. En nuestro caso, las aplicaciones web o de escritorio. La creación de cada uno de estos va dirigido a un cliente o persona en específico y las necesidades que estos poseen. Es lo que estaba mencionando anteriormente. Los manuales, el manual de usuario y el manual del programador, que es lo que vamos a ver también adelante, hacen que pueda facilitar a las personas que van a utilizar o que van a hacer determinado uso el poder entender la utilidad, la funcionalidad y la estructura del software. Entonces, cuando nosotros compramos un teléfono celular, teléfono Android o Apple, nosotros en el empaque se nos da un pequeño manual que es como una hoja, pero que está doblada. Entonces, cuando abrimos, allí dicen los términos, allí escriben cómo poder ingresar, el modo de uso, todo eso está en un manual. Entonces, si nosotros evitamos o omitimos ese paso de leer la información del producto, entonces se nos hace más difícil poder hacer uso correcto y adecuado del producto. Entonces, si nosotros brindamos al cliente y a los usuarios un manual muy bien estructurado, muy bien hecho, creado, sin que tenga algunas cosas que ignoren la comprensión, entonces vamos a poder hacer que el software sea muy, pero muy operacional y funcional. Entonces, si nosotros evadimos o omitimos el brindar ese tipo de documentación, entonces lo que hacemos es que el software no sea realmente funcional o operacional. Muy bien, vamos a continuar. Los manuales, tipos de manuales, manual de usuario, manual del programador. Los manuales deben ser elaborados correctamente para que cada uno al cual va dirigido tenga entendimiento y comprensión de este. La buena ortografía, la justificación de esos párrafos, utilizar normas
que hagan que el documento sea legible, que sea de comprensión para quien lo va a leer. Recuerden, la redacción es muy importante. El uso de los términos es bien importante. Si se utiliza términos técnicos en un documento, para los usuarios, quienes no van a tener nada que ver con la programación, entonces utilizan algunas palabras técnicas, deben de hacer un glosario para poder definir, o mejor dicho, dar el concepto de esas palabras y que el usuario no se quede con qué me está tratando de decir. Incluso también para para el caso de los programadores, utilizan términos técnicos adecuados al lenguaje de ellos. Estoy hablando de un lenguaje escrito, pero también a la hora de hacer lo que es el diccionario de datos, deben de establecer todas esas variables. Así que ahora vamos a ver en la siguiente ficha o nota lo que es la elaboración, ¿verdad? Cómo se van a crear. En el caso del manual de usuario, por lo general, tiene 9 puntos, que son los que están ahí. Y el manual del programador tiene 10, pero pueden ser añadidos quizás algo otras partes, para que hagan también que sea más comprensible. Entonces, todo esto debe de estar bien creado, bien hecho, bien documentado, para que quienes utilicen este documento o los documentos hagan que el software sea operacional o funcional. Puede sonar muy redundante o demasiado repetitivo lo que estoy diciendo, pero es verdad y es una realidad. Así que la importancia de los manuales, la importancia de toda la documentación del sistema radica en ese punto, que si no creamos una buena documentación que sea comprensible, entonces no vamos a poder hacer que el software sea operacional o funcional. Muy bien, el manual de usuario. El manual de usuario es el documento técnico que explica el funcionamiento del software o sistema desarrollado como producto resultante del proyecto. Expone los procesos que el usuario puede realizar con el sistema implantado. Para lograr esto, es necesario que se detallen todas y cada una de las características que tienen los programas y la forma de acceder e introducir información. ¿Ok? Entonces, el manual de usuario es un documento técnico y dice que explica el funcionamiento del software o sistema desarrollado como producto resultante del proyecto. Entonces, el manual de usuario es aquel que va dirigido. Pongamos un ejemplo. Hay un restaurante. En el restaurante se implantó un sistema de aplicación, o sea, de escritorio, un sistema de escritorio, un sistema para computadoras, ¿verdad? De escritorio. Entonces ese sistema lo van a utilizar, van a hacer el registro las personas encargadas de vender, ¿verdad? Entonces, el sistema, el cliente del restaurante compró ese sistema para implementarlo en todo el restaurante. Las personas que venden el producto, hay una encargada en caja. Esa encargada en caja está registrando en ese sistema y lo está utilizando. Entonces, ¿quién es el usuario allí? El cliente lo compró, que era el dueño del restaurante, pero quienes lo están usando son las personas que están vendiendo en caja. Entonces, el usuario es aquel que está vendiendo en caja, porque él lo está utilizando. Entonces, el que lo está utilizando debe saber cómo es el sistema, cómo se debe de realizar los procesos para, por ejemplo, si compran café, ingresar el nombre del producto, el precio y cómo van a totalizar, cuáles son los botones o las teclas. Ahí deben de especificar si van a utilizar botones, la iniciación al uso del sistema, que eso creo que lo vimos acá. En el caso de el número 7,
iniciación al uso del sistema. Allí van los pasos para poder explicarle al usuario cómo va a utilizar ese sistema. No es por arte de magia que el usuario o quien lo va a estar utilizando va a entender la funcionalidad, sino que el que creó ese sistema debe de dejar explícito el modo de uso de ese sistema. Muy bien, eso lo vimos en el manual del usuario. Ahora vamos a ver el manual del programador. Puse el ejemplo del restaurante. En el restaurante van a haber personas registrando las compras o las ventas. Entonces, en el manual del programador, quienes van a estar detrás de ello son los que van a estar actualizando o dándole mantenimiento, son programadores o desarrolladores, porque en algunos casos puede haber personas que son desarrolladores, pero estén en el área de mantenimiento del sistema. Entonces, el manual del programador dice que también es conocido como manual técnico del analista. Juega un papel importante dentro del sistema debido a que luego de instalar el sistema y ponerlo en producción, se tiene la ardua tarea de darle mantenimiento para que el sistema continúe siendo operacional. Entonces, si no se da la debida documentación de la forma correcta, si no se crea esa documentación, entonces nosotros estamos haciendo que el software no sea operacional o funcional. Muy bien, acá en el manual del programador, volviendo atrás, está lo que es diccionario de datos en el número 10. Allí se especifican las variables, diagrama de FD, diagrama entidad-relación, todo esto que aparece en esos numerales o números que aparecen son parte del manual del programador. Son partes que se deben de crear para que sea comprensible. Muy bien, ahora vamos a ver, antes de pasar a la estructura de la documentación final, veamos un punto. En el caso del manual de usuario, está el glosario, si se fijan, como para finalizar. Y en el caso del manual del programador está el diccionario de datos. ¿Por qué se da esa diferencia? El glosario es más fácil, un glosario que entienda un usuario que no conoce términos técnicos. Por ejemplo, los usuarios no conocen los que lo están utilizando, como en el caso de los vendedores, ¿verdad? Que están registrando. Ellos no conocen términos de bases de datos, ellos no conocen términos de programación, ellos no conocen todo eso. Ellos solo saben que está el sistema y ellos ven toda la interfaz gráfica, pero ellos no saben cómo está elaborado. Entonces hay una diferencia. El glosario es para el manual de usuario, pero para el manual del programador utilizamos el diccionario de datos. Entonces hay una diferencia. Quiero dejar esto claro porque a veces decimos que quizás pueda ser que en algún momento se haya pensado que los dos son para la misma persona, pero en realidad no lo son. Entonces debemos de ser, como vuelvo a repetir, una buena documentación. Estructura de la documentación final. En estos del 1 al 7 está la definición del tema, la portada, el índice, la introducción, la descripción del proyecto, los objetivos generales y específicos, la justificación, los alcances y las limitaciones. Todo esto va de acuerdo o acorde a lo que es la definición del tema o del proyecto. La introducción va a tratar de lo que vamos a visualizar en ese documento. Porque a veces se toma la idea de poner conceptos o cosas que no tienen nada que ver con el proyecto. En la introducción se coloca incluso todo lo que sigue hasta el 7, del 1 al 7, todo lo que tiene que ver con el proyecto. Toda la documentación final que mencionamos ahorita, que vamos a mencionar ahorita, tiene que ver con el proyecto. No vamos a tocar temas de otra área, de otro lugar, sino que vamos a hacer referencia o nos vamos a referir al proyecto de una forma correcta, ¿verdad? Y utilizando cada punto como debe de ser o cada número, en el caso de visualizarlo de esta forma. Estructura de la documentación final.
La metodología y técnica de investigación. Sumamente importante que vaya. La factibilidad del proyecto innovador, que es la técnica operativa y financiera, es lo que mencionaba anteriormente. El diseño de base de datos, el diagrama de caso de uso y de clases. Allí puede incluir otro tipo de diagrama. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis en lo que es esta parte. Toda esa parte, digamos del 8 al 9, entonces toda esta parte nosotros las podemos dividir por fases. Podríamos haber dividido definición del tema, esta parte de aquí, metodología y viabilidad del proyecto y diseño del proyecto, o acá en esta parte de acá del 10 al 11, diseño, acá metodología y viabilidad del proyecto, incluir este acá. Lo podemos hacer por fases también. Muy bien, el plan de organización, que es el organigrama. El organigrama debe de ser de acuerdo, o mejor dicho, siguiendo lo que es la metodología de Scrum, porque es la metodología que estamos utilizando. Vuelvo y repito, metodología ágil y testeo de software. Si ustedes investigan, allí habla acerca de las funciones o de las características de esta metodología. O qué beneficios, qué ventajas trae utilizarla. El plan de organización, organigrama. Le coloqué plan de organización porque mediante el organigrama nosotros podemos visualizar cómo está estructurada o cómo está estamos organizados. El cliente, el product owner, vuelvo y repito los roles y ya los que ya mencioné. El plan operativo, cronograma general de todo el proyecto. El cronograma general de todo el proyecto va también de acuerdo a la metodología de Scrum, que son las historias de usuario, ¿verdad? El plan de gestión de la calidad, la aplicación de normas ISO. Nosotros vimos un listado en el año, más bien se ve en la asignatura, un listado de la aplicación de las normas ISO. Entonces, es importante saber la aplicación de las normas ISO, porque eso también hace que nuestro software sea de calidad. Acá omitimos aplicar el plan de contingencia, pero no, perdón, creo que en el plan de gestión de la calidad mencioné que debía ir el plan de contingencia, ver los riesgos, prever los riesgos del sistema informático que pueden ocurrir en el transcurso de la creación del software. Las capturas de las pruebas realizadas del software que son funcionales, no funcionales. Todo eso de capturas vienen a ser como los anexos de nuestro documento final. Muy bien. Y las referencias bibliográficas con norma JAPA. Ahora llegamos a las conclusiones. Puede que podamos a veces utilizar, no sé, algunas cuestiones que no conocemos y ahora ya las conocemos. Porque a veces decimos, voy a crear esto, pero no tenemos el conocimiento del por qué lo estamos creando. Entonces, con este video lo que yo pretendo es que todos ustedes, los que están viendo este video, ya sean los estudiantes que reciben esta asignatura, en donde yo estoy impartiéndola, o ya sea las personas que visiten el canal y quieran saber de este contenido, entonces me dirijo a todos. La importancia de poder documentar, lo hemos visto acá. Puede que ustedes tengan mucho más información si visitan personas que no están recibiendo esta asignatura, pueden que tengan información acerca de este tema. Entonces, pero hay cosas que tal vez las pudieron encontrar acá. Entonces, lo importante es poder reforzar los temas y poder utilizar toda esta información adecuadamente. Entonces, para todos los estudiantes, muy bien, entonces, las conclusiones a las que llegamos. Recolectar los datos para la creación del sistema informático es de vitalidad en el ciclo de vida del proyecto, así como también el documentar todo el trabajo realizado. El hacer una excelente documentación beneficia tanto al cliente, desarrollador y a quien le da el mantenimiento o actualización del sistema o software.
definiendo todo esto en la creación adecuada del mismo. Sabemos que un documento totalmente estructurado dirigido a un receptor correspondiente traerá cambios y mejoras al proyecto tecnológico. La idea principal para crear un proyecto tecnológico es solventar un problema o necesidad existente. Por lo tanto, debemos conocer la forma adecuada para llegar a cada uno de quienes serán parte de él. Usar un lenguaje escrito adecuado para la creación del documento y manuales es una buena forma. Recuerden entregar a los usuarios un software de calidad. Y con esto también decir que debe de ser creada la documentación de forma adecuada, correcta, para que el software sea funcional y operacional. Muy bien, espero que todos hayamos comprendido o poder retroalimentar los temas que hemos podido realizar o mejor dicho, llevar a cada uno de ustedes. Espero que todos podamos haber comprendido y también que nos sirva mucho en nuestra área, que es el área tecnológica. Muy bien, será hasta la próxima ocasión. Espero que les sirva a aquellos que visitan el canal de YouTube por otro tipo de contenido, pues este video pueden visualizarlo y si les sirve, pues será de mucha ayuda. Y pues si no les interesa este tipo de contenido, pues en mi canal seguiré subiendo el contenido que les interese y por el cual busca mi canal. Así que espero que sigamos, me sigan visitando en mi canal de YouTube. Y los estudiantes que llevan esta asignatura ya saben cuáles son ahora, cuál es la importancia y cuáles son aquellas conclusiones a las que llegamos. Muy bien, nos vemos. Será hasta la próxima.